Muchos de nosotros aquí entendemos muy poquito, los que estamos comenzando, la dimensión de Dios. Amén. Aunque sabemos que hasta con canción tenemos, ¿verdad?, la visión, que es evangelizar, afirmar, discipular y enviar. ¿Sí? Y esa visión tiene que ver en el caminar de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Porque cuando nosotros caminamos con estos principios, significa que nuestra vida va creciendo en Cristo y el amor de Dios va aumentando en nuestros corazones, porque vamos conociendo al Dios vivo y al Dios verdadero. Una de las cosas que le está pasando a la iglesia de ahora es que ha perdido la esencia del nombre de iglesia, pero la esencia de lo que significa ser una iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo nació el día de Pentecostés, el día que las lenguas vinieron, se oró, milagros, prodigios y maravillas se desataron con el poder del Espíritu Santo. Hoy venimos a nuestra iglesia y no digo que todos, pero algunos, que no hay un entendimiento y un discernimiento de qué significa que yo soy la iglesia de Jesucristo. ¿Cómo puedo saber, pastora, esta mañana, dígame, cómo puedo saber si yo soy la iglesia de Jesús? Bueno, vamos a dar un recorridito y vamos a ver qué pasó, ¿verdad? Y qué pasa, ¿sí? De alguna manera, la visión en nuestras vidas se pierde por una ambición, ¿sí? Entonces nos vamos confundiendo porque nuestro corazón no es original a la perfecta voluntad de Dios, ¿sí? ¿Cómo puedes tú entender que hay gente que está aquí sentada pero no está aquí? Su corazón está en otras cosas, porque hay una ambición en su corazón que no es la visión de Dios. Nada más llena un requisito. Quiere llenar, decir, bueno, porque en su corazón hay algo que el Espíritu Santo le dice, ¿verdad? Y lo redarguye y lo amonesta. Eso dice en la Biblia el Espíritu Santo. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener un entendimiento en nuestras vidas que Dios desde el principio y da una visión, ¿sí? Y una de las visiones que muestra Jesús cuando viene a la tierra y demuestra el corazón de Dios, que dice Jesús: de tal manera amó Dios al mundo que dio a Jesucristo, a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo te hago una pregunta hoy, ahí donde estás tú sentado. ¿Tú crees en Jesucristo? Amén. ¿Tú crees que Cristo viene pronto? ¿Por qué no está tu esposa, tu esposo y tus hijos al lado tuyo? Si tú crees en esa palabra. ¿Por qué razón tú no tienes a tu lado a tu esposa o a su esposo y a tus hijos? ¿En dónde está tu fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, dice. Muchos papás de aquí seguramente tienen a la hija o el hijo a la fuerza, que no quiere venir, lo traen. Pero ¿sabes qué, hombre y mujer, que tú estás haciendo? Dice la Biblia, forzarlos a entrar, ¿sí? Pero yo te hago una pregunta: ¿por qué no está tu casa alrededor tuyo si una de las promesas de Dios dice que salvará tu casa? Entonces cada uno de nosotros tenemos que entender que la iglesia de Jesús tiene que caminar desde la intención que tuvo Dios, el Padre y Jesucristo, de formar la iglesia de Jesús. Amén.
¿Cuál es la intención original, la idea original de que tú y yo fuéramos la iglesia de Jesús? Bueno, la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces la intención de Dios es que las almas se salven. Yo no puedo entender, ¿verdad?, que cómo es los que somos salvos, cómo podemos no entender la intención que cada vez que haya una reunión yo tengo que traer al perdido, al que no es salvo, y que debe de haber una manifestación poderosa. Porque saben, Dios no nos llamó para hacer un club social, para que vengas, te sientas, luzcas tu mejor ropa y te sientas con la palabra, ¿me trae paz o no me trae paz? Ya vienes a decir, esa predicación no me gusta, me gusta más cómo predica, y te empiezas a ser catador de predicaciones. Dios no diseñó la iglesia para eso. El diseño del corazón de Dios no fue ese. Ni el diseño de Dios que tú y yo vengamos a esta iglesia no ha sido que nos vengamos a sentar y que el mundo siga perdiéndose, que nuestros hijos sigan perdiéndose, que nuestras esposas sigan perdiéndose, que nuestros esposos sigan perdiéndose. La visión de Dios es que traer al perdido, ganar al perdido. Muchos de nosotros estamos en una ambición y no en la visión de Dios. Queremos: Dios bendíceme, Dios ámame, Dios dame y Dios dame. ¿Y cuándo tú le vas a dar a Dios? ¿Sí? Nuestra mente y nuestro corazón es acercarnos a Dios para pedir y pedir y pedir y pedir. No somos ofertantes. ¿Somos qué? Demandantes. Llegamos a Dios y le demandamos esto, y le demandamos el otro, y le demandamos aquello, pero no llegamos con un corazón ofertante. Dios, aquí estoy, soy tuya, te pertenezco, quiero hacer tu voluntad. ¿Sí? Y Dios no nos mandó a ganarnos al cielo, nos mandó a ganar al mundo, no participar en el mundo de su maldad. Porque la Biblia dice que el amor al mundo significa que tú te vuelves enemigo de Dios cuando tú amas al mundo. Pero la oración de Jesús dice: yo te pido que no los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Pero la Biblia es real y es verdadera. Dios diseñó a la iglesia para ganar al mundo. ¿Sí? Dios no diseñó, y hablar del mundo significa no que aborrezcas las montañas ni los grandes paisajes que hay en la tierra. ¿Sí? Tú tienes que amar a eso. Lo que tú no puedes amar es la sociedad que hay en el mundo. Todo aquel sistema del mundo es enemigo de la iglesia. ¿Cuántos sabemos eso? El sistema de este mundo se vuelve en contra de los principios de Dios y del reino de Dios. ¿Sí? Y muchas veces nosotros, la iglesia, nos enredamos en los negocios de este mundo. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué? Por una ambición, porque no hay visión de Dios en nuestros corazones. Entonces la iglesia tiene que entender el propósito de una visión, la visión de Dios. No tu visión, sino la visión de Dios. Y es por eso que nuestra vida no crece en el Señor.
Y es por eso que nosotros no podemos dar frutos. Y es por eso que el diablo sigue tomando lo que nos pertenece. Porque todavía hay una legalidad en nuestro corazón y en nuestra revelación de Dios. Si los hombres, cuando se congregan, glorificaran a Dios como lo hicimos hoy, cielos abiertos hay en esta casa. Y verdaderamente en tu trabajo, en tu profesión, en donde tú estés, se van a abrir los cielos. Tú te tienes que conectar y dejar la ambición y tomar la visión. Tú no puedes seguir viniendo a la iglesia y tener familiares perdidos y no traerlos a un servicio para que reciban a Jesús. ¿Sí? Porque Dios quiere traer a la iglesia que tú seas la iglesia de Jesús, que donde tú estés siempre se gane un perdido, siempre se sane a alguien que esté en enfermedad o conflicto, sea sanado y sea manifestado el poder de Dios y el reino de Dios. Amén. Esa es la visión de ser iglesia. Dios no nos salvó para venirnos a sentar y sentarnos como buenos. No, Dios nos trajo a ser iglesia de Jesucristo porque quiere, la intención de Dios por el cual nosotros somos sus hijos es que hagamos lo que hizo Jesús. Vino al mundo a salvar lo que se había perdido. A tú y yo, nuestra responsabilidad ahora es ir y salvar lo que está perdido, traérselos al Padre, unirlos al Padre, ser ese puente de decir: Señor, aquí está tu hijo que se había perdido. Señor, esta oveja que estaba descarriada, aquí está. El poder sobrenatural, la manifestación poderosa que Jesús vive en tu vida. Dile al que está al lado: yo soy la imagen de Jesús. Díganle. ¿Sí? No dejes que el diablo siga atando tu boca. Cuando tú no puedes repetir algo que Dios nos pone a nosotros, es porque el diablo ata tu boca. ¿Sí? Dile que está al lado: yo soy. Necesitamos entender el poder del Espíritu de Dios. Amén. ¿Y para qué hemos sido llamados? Y no seguir en el centro de nuestro corazón, nada más viendo lo mío. Y muchas veces el diablo nos tiene entretenidos y nos va a seguir entreteniendo y nos va a seguir dando conflictos y problemas en nuestra vida para que sigamos en el centro de nuestro yo. Dile: yo ya no soy el centro. Jesús es el centro de mi vida. Jesús es el centro de mi vida. Yo ya no soy el centro. ¿Ah? Nosotros necesitamos entender esa revelación. Tú no puedes seguir viniendo a donde va a estar Jesús y no le traes a nadie a presentarle a Jesús. Tú vienes a tu casa y yo así vengo: hoy voy a la iglesia, voy a estar con el Señor. De gloria en gloria, oh. Y lo siente uno padre, ¿no? Llevamos el ritmo del Señor, ¿no? Nos gozamos con Él porque lo invitamos. Venimos aquí porque Él está aquí. El Señor está aquí. Está su presencia y nosotros sus hijos. Amén. No venimos, yo creo que ustedes no vienen por nosotros, vienen por el Señor. Y gloria a Dios que vengas por el Señor. Porque si tú vienes por el Señor, entonces te irás lleno del Señor. Pero si tú vienes por una religión,
te irás con un mensaje religioso. Porque cuando nosotros abrimos nuestro corazón al Señor, las cosas cambian. Dios habla, y Dios enseña, y Dios fortalece, y Dios capacita, y sales con una respuesta de Dios. Pero cuando tú te sientas en ese lugar y te cierras en tu corazón, te vas peor que como viniste. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cierras el corazón a Dios. Judas caminó con Jesús, nunca supo quién era Jesús hasta el final que lo entregó. O sea que tú puedes estar con Jesús y no verlo, ni lo sentirlo, ni saber, ni tener la revelación. Claro, tengo un Judas. Te doy un ejemplo más drástico: el que le volaron la oreja. ¿Cómo se atrevió a prender a Jesús? Cuando vio que Jesús agarró la oreja y se la pegó, ¿cómo se atrevió a agarrarlo y llevarlo a la cárcel? ¿Cómo se atrevió Saúl a matar a los profetas de Dios? Entrar al templo y matar a los profetas de Dios. Claro que podemos estar en una iglesia, claro que puede estar la presencia de Jesús, la presencia de Dios, y tú no arrepentirte. Porque el arrepentimiento no viene de Dios, viene que tú te arrepientas. Amén. Entonces, no juegues con tu corazón, porque en el corazón emana la vida, dice la Biblia. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que entender que la iglesia de Jesucristo fue diseñada con una misión, visión. Amén. Y la iglesia, número uno, se perdió el sentido de urgencia que Cristo viene. Tú vienes a la iglesia y se te olvida que hay que salvar a los perdidos porque Cristo viene pronto. ¿No te acuerdas que tu tía Pancha no salva? Jesús viene pronto. Tengo que predicar, tengo que orar, tengo que ella se convierta. Tía Pancha, por favor, tú necesitas a Jesús. Jesús viene pronto. ¿Qué va a pasar de ti si Jesús viene? Te vas a quedar, tía. La iglesia ha perdido la urgencia de que Jesús viene pronto. Se nos va. Hacemos planes de nuestra vida. Bien dice la Biblia, dice, ¿quién te dice a ti hoy que viene por ti la muerte? ¿Quién te dice a ti que hoy o mañana ya no vives, ya no estás? ¿Quién te dice? ¿Qué te asegura a ti que mañana vivas, pues? Nadie, ni yo, nadie estamos seguros. Pero sí podemos estar seguros que si nosotros buscamos a Dios, nos arrepentimos y nos apartamos del pecado, la misericordia de Dios está en nosotros. Amén. Eso sí estamos seguros. ¿Y cómo es que tú y yo tenemos tantos familiares perdidos y nuestro corazón se ha endurecido? Ese mi tío es un borracho, se vaya al infierno, yo ya le... No, ten misericordia, alguien la tuvo por ti. Si tú oyes los testimonios más grandes y poderosos, vas a saber es que a esa persona alguien insistió que buscara a Dios. Alguien le estuvo toque y toque su corazón de parte de Dios.